algún lugar en el tejido del tiempo, mucho antes de que existieran las edificaciones de cemento, las calles asfaltadas, los hoteles y restaurantes que hoy llenan el centro de Santa Marta, ella imaginó un mundo que no era material, sino espíritu puro, un pensamiento que lo contenía todo. Y en el centro de ese sueño apareció la Sierra Madre, más tarde llamada Sierra Tayrona, un lugar que no es solo geografía, sino el corazón de un universo interconectado, como los hilos de una mochila Aruaca. Allí se entrelazan cielo y tierra, lo espiritual y lo terrenal, en un diseño sagrado que aún late. ¿En qué año fundaron Santa Marta? En 1525. ¿Y qué había aquí antes de 1525? No sé. O sea, ¿antes cómo? O sea, antes de la fundación de Santa Marta, ¿qué había aquí en este pedazo de tierra? No tengo conocimiento. Ahora, en medio de la transformación de la ciudad, esas historias parecen desvanecerse como sombras bajo el sol de mediodía. Pues no, que en la parte, por ejemplo, del centro histórico ha crecido mucho como la parte de las discotecas, han crecido mucho, van muchísimos extranjeros, o sea, es impresionante la cantidad de extranjeros que uno puede ver. Hay para todos los gustos, para salsa, si quieres merengue, vallenato. Entonces. Bueno, Santa Marta la fundó Rodrigo Bastida. El año exacto no lo tengo, pero este año cumple 500 años, entonces sería así como la resta del 2025, 500 años, entonces sería que 1525. Las calles del centro histórico se llenan de cafés modernos, de tiendas elegantes, turistas que caminan sin saber que bajo sus pies hay una memoria viva. Una memoria que no comienza con Bastidas, sino con los pueblos que ya estaban aquí. Imagina por un momento el río Magdalena fluyendo hacia el mar, la serranía del Perijá alzándose en el horizonte, y en medio de todo eso, comunidades que no veían el territorio como un recurso, sino como un regalo que hay que cuidar, honrar, entender. Para ellos, la historia es un círculo, un tejido que conecta el pasado, el presente y el futuro, un tejido que ahora, en medio de la renovación de la ciudad, parece estar deshilachándose. Imagina una red invisible que une los lugares sagrados dispersos desde las cumbres heladas hasta las costas del Mar Caribe. Un mapa espiritual trazado por los mamos para mantener el equilibrio del mundo. Cada piedra, cada río, cada árbol, cada lago marca ese territorio que es más que tierra. Es memoria, es vida, es enseñanza. El pozo de Cachiquihua en el río Guatapurí, Cactisiquindúa en el río Ranchería en La Guajira, Jabanamguldiaca, la Laguna Grande en Ciénaga, el pueblo de Dibuya, la quebrada Michiragua y los valles que susurraban secretos al oído del que supiera escuchar. ¿Pero de qué me estabas diciendo? Que realmente, hablando de fundación, nunca hubo una fundación porque ya había una población indígena aquí establecida, nunca fue fundada. O sea, no hubo un descubrimiento como tal, o sea, Santa Marta ya estaba. Que hubo unas personas que colonizaron de manera la ciudad y llevaron a otra estilo de cultura, es diferente, pero Santa Marta siempre ha tenido su propia colonización, sus raíces. Pero la historia, como la tierra, tiene una manera de resistir. Aunque los edificios cambien, aunque las calles se renueven, las raíces siguen ahí, bajo la superficie, esperando a que alguien las recuerde.
Porque la historia de Santa Marta no es solo la de los españoles, ni la de los colonizadores, ni la de los que llegaron después. Es la historia de un territorio sagrado, de un universo que comenzó aquí, en la Sierra Nevada, y que sigue latiendo aunque a veces lo olvidemos. Y ese relato, aunque a veces silenciado, sigue ahí, esperando a que alguien lo escuche. Porque la historia, al final, no es solo lo que se escribe, sino lo que se recuerda. Y lo que se recuerda nunca se pierde del todo, y por eso estamos haciendo este podcast. Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Archivo General de la Nación, esto es La Historia Duerme en Silencio. Mi nombre es Pedro Espinosa, quédense con nosotros. Estamos en Santa Marta, en el centro histórico, más específicamente en el Parque de los Novios. El centro histórico de Santa Marta es un territorio donde el tiempo camina en varias direcciones. De día, el sol cae vertical sobre los adoquines calientes, iluminando fachadas coloniales que han visto siglos pasar. Las calles se llenan de voces, las de los vendedores ambulantes, las de los turistas con acento, las de quienes han hecho este lugar su rutina y su sustento. Hay frutas frescas, camisas de lino, olor a mar, a almuerzo y a café. Es un corazón latiendo rápido, con ritmo de comercio, de sol, de miradas que se cruzan en el presente sin mucha conciencia de que estas calles que pisan cuentan una historia. Y cuando el sol se retira, el centro se transforma. Las luces se encienden como luciérnagas en faroles antiguos. Hay mesas en las aceras, guitarras que suenan, cócteles que brillan bajo la luna, cuerpos que bailan sin prisa. Es otra energía, una que no viene del día, sino del deseo de quedarse, de celebrar, de gente que viene de vacaciones. Hace ya unos meses recibí una llamada del Archivo General de la Nación con una propuesta, o más bien, una misión de la que sale este podcast. Me dijeron que para la conmemoración de los 500 años de la Fundación Hispánica de Santa Marta, querían contar en audio partes de la historia que permanecen escondidas a simple vista y que hay que mirar con detenimiento para encontrarlas. Inmediatamente les dije que sí, y después de varias reuniones con investigadores, periodistas e historiadores, estoy aquí, en la ciudad de Santa Marta, con la misión de contar esta historia, que no comienza hace 500 años, sino mucho antes. Podemos ir bajando hacia la playa, no sé. Sí. ¿Esto qué es por aquí? Este es la... Todo es su centro histórico, aquí restaurante. El Parque de los Novios está por acá también cerca. Aquí quedan las oficinas de la alcaldía, Banco de la República. El Parque de los Novios queda hacia, El Parque de los Novios queda hacia allá. Sí. Este es el Parque Simón Bolívar. La alcaldía, Banco de la República. Y particularmente en esta avenida Santa Marta he tratado de hablar con todas las personas que me he encontrado en el camino. He hablado con turistas en el centro, con vendedores en la playa, con porteros de edificios, siempre preguntando sobre la historia de este lugar. ¿Y ese estatua de quién es? Sí, creo que es Francisco Pablo Santander. Simón Bolívar, no me acuerdo cuál es. No, ese no es Simón Bolívar. Creo que es Bastidas. Rodrigo Bastida. Rodrigo Ay, yo no sé si es que está allá también, no me acuerdo. Pero en realidad vine a esta ciudad hoy buscando una persona en particular. En estos momentos estoy en un carro alejándome del centro histórico buscando la casa de una persona que me puede contar un poco de cómo era este lugar antes de la llegada de los conquistadores. Yo creo que es importante recalcar y recordarle también a la gente Samaria y a Colombia
que es importante de que aquí estuvieron los indígenas antes de lo que hoy se llama conquista o descubridores. Aquí no descubrió a nadie ni hubo conquista. Aquí lo que hubo fue destrucción de una nación indígena o varias naciones indígenas, digamos. Estaba la nación Kogi, la nación Arhuaca, la nación Cancuama y la nación Etenaca o los Chimilas. Estaban los Guayú, estaban los Guanebucán, que se destruyó y desapareció. La persona que están escuchando se llama Moisés Villafañe, y es la razón principal de este primer viaje a Santa Marta. En estos momentos son las 2 de la tarde y el sol de Santa Marta quema, pero la brisa contrarresta sus efectos. Es difícil de decir que aquí fue un tema de romanticismo, de encuentro de dos amores, cuando en realidad no fue así. Aquí se respetó la identidad cultural, se respetó la costumbre, nos quitaron las tierras. A cambio de ella nos trajeron una religión. Cuando nos dicen cierren los ojos y crean en la espiritualidad de una religión que no conocíamos, que cuando cerramos los ojos y empezamos a rezar, cuando despertamos ya no teníamos la tierra, ya no teníamos nada, sino en la mano teníamos era la Biblia. Moisés me recibió en su casa, un segundo piso en una calle llena de árboles en la que de vez en cuando pasa uno que otro carro. Moisés es el representante de los pueblos indígenas en la comisión preparatoria del 5º centenario de Santa Marta. Nosotros no somos colombianos ni somos americanos, somos preamericanos. Somos las primeras naciones de este continente. Moisés, del pueblo arhuaco, es un hombre no muy alto y su pelo lacio y negro le cuelga más allá de los hombros. Está vestido de blanco, su ropa y su mochila es toda tejida a mano, y sobre su cabeza hay un gorro blanco y puntiagudo. La vestimenta de un indígena arhuaco no es solo ropa, es símbolo, territorio, memoria y palabra tejida. Cada prenda que llevan puesta habla de su cosmovisión, de su relación con la naturaleza y del equilibrio entre lo espiritual y lo material. Es en sí misma una forma de conocimiento. Y con Moisés hablé durante 1 hora sobre Santa Marta y me contó un poco de quiénes habitaban este territorio mucho antes de la llegada de los colonizadores hace 500 años. Yo creo que para hacer historia tenemos que empezar a resarcir ese daño que le hicieron a los pueblos indígenas, a la nación indígena. Ellos no quieren recordar. Habían varias provincias que eran Betoma, Pocihueca, Bonda, Taminaca, Minca, Donjaca, Simijaca, Mamorongo, Valle Concha, Doanama. Todos eran linajes grandes del gran Confederación Tairona o Terumna, que se llama, y está ubicado alrededor de las costas. Y no vivíamos en la parte alta, que mucha gente se equivoca. Y la historia de este podcast de 7 episodios sobre Santa Marta, a propósito de los 500 años de su fundación hispánica, comienza con esta entrevista porque para hablar de la historia de esta ciudad tenemos que irnos mucho antes de la llegada de Rodrigo de Bastidas. Los 500 años son 5 días, como dicen los mamos, son 5 días que pasaron que nos hizo tanto daño un hermano menor. Pero nuestra historia comienza desde que cuando todo estaba oscuro, no había gente ni luna, sino que todo estaba en pensamiento. Y el gran creador lo que hizo fue crear al indígena para que cuidara y vigilara el mundo. Y lo puso en la sierra, en el corazón del mundo. Y Serancua, que es el creador, sopló a las 4 direcciones y dijo, ustedes van a cuidar el mundo para que el mundo no lo dañe, nuestros hermanos menores, para que el mundo siga y continúe. En esta historia no podemos perder de vista que la conquista, además de física, fue también simbólica. Fue un intento de borrar nuestras historias, nuestras creencias, nuestras conexiones sagradas con la tierra. Cuando los cronistas escribían sobre los indios caribes, no estaban documentando, estaban construyendo un relato que servía a sus intereses, un relato que convertía a los pueblos originarios en algo menos que humanos, en obstáculos para el supuesto progreso. Pero incluso en medio de esa violencia hubo resistencia. Los pueblos del Caribe no desaparecimos del todo.
Nuestras historias, aunque fragmentadas, siguen vivas en la memoria de los que no olvidan, en los rituales que aún se practican, en la tierra que aún guarda sus huellas. La violencia discursiva intentó silenciarnos, pero no pudo borrarnos por completo, porque la historia, al final, no la escriben solo los vencedores, también la escriben los que se resisten, los que recuerdan, los que insisten en contar su verdad. Se dice que antiguamente, cuando no había nada, solamente estaba el pensamiento. El pensamiento era Anugüe, o a lo que dicen los Cogialuna, en Anugüe. La historia no comienza con los 500 años. Nuestra historia y la herencia cultural y espiritual nos lo dio el gran creador en el primer momento, en el primer día del universo, nos dieron este territorio para cuidarla. Y esto era para indígena, y como indígena, mire y cuide el universo. De los que vivieron la vida antes de los colonizadores no queda nadie vivo, pero los relatos de ese tiempo, en el que los ríos contaban historias, las montañas guardaban secretos y el mar no era un límite, sino un camino, viven todavía en relatos como este. Creo que como pueblos indígenas nos destruyeron una estructura cultural, espiritual, destruyeron la forma de ver el mundo proyectada a un nivel espiritual, destruyeron la lengua, las costumbres, las tradiciones para vendernos una cultura foránea que nunca conocimos y de la manera impuesta bajo el dolor, como fue el cepo, como fue las cárceles, que eso nunca lo conocimos. En nuestro pueblo indígena nunca existió una cárcel, nunca existió un cepo o una religión que si no lo aceptaban pues tocaba sangre a fuego someterlo. Como dice, todavía existió la ley 89 de 1890, donde dice, los indios salvajes tendrán que reducirse a la vida civil por medio de fe católica. Si esa sociedad incipiente se resiste, sométanlo a sangre y a fuego. Imagínate eso. Eso es inhumano, es repudiable. Y además ellos ahora son redentores de los derechos humanos cuando ellos acabaron una cantidad de naciones indígenas que fuera la riqueza del mundo. Son los conocimientos que acabaron. Un conocimiento de este continente, de una memoria que era para salvar el planeta, quizás, pero ellos nunca y tampoco quieren reconocer. Entonces ese antagonismo, esa hegemonía dominante que ellos han querido es lo que se ve reflejado hoy en día si hoy vivimos en guerra. En las costas donde el Caribe besa la tierra, los guanebucanes danzaban con las mareas. Eran gente del agua, tejedores de sal y sueños. Recolectaban la espuma del mar, la solidificaban bajo el sol incansable y con ella preservaban no solo sus alimentos, sino sus lazos. La sal era moneda, ofrenda, memoria. En sus redes caían bagres legendarios, mojarras plateadas como lunas y ostras que guardaban perlas. Se movían con las estaciones, siguiendo el ritmo de las lluvias y las sequías. En los valles donde el río Magdalena serpenteaba como una venia de la madre tierra, los Ete Enaca, hijos de la mazorca, cultivaban maíz, yuca y frijoles. Creían que su pueblo había surgido de los granos dorados, moldeados por las manos de Yow, el dios que les enseñó a sembrar y a escuchar el susurro de la tierra. Sus mujeres tejían historias en telares invisibles, sus hombres tallaban la arcilla como si estuvieran dando forma al alma del barro. Soñaban con Yaau y Numirinta, espíritus que les recordaban que cada cosecha era un acto de fe. La invasión, la destrucción de la cultura fue traer la religión a la fuerza, a creer un dios con cruz y espada. Y los que no creían pues fueron sacrificados. Y como le digo, aquí como vieron indígenas con oro, ellos nunca vieron sujetos, sino que vieron el oro y le cortaban la mano, los mataba o les llegaba a la casa, los quemaban. Por ejemplo, el cacique Bonda lo quemaron, creyendo que tenía una fortuna dentro de su templo, cuando nunca existió. Entonces, aquí la imposición de la lengua a través de la fe católica fue el que destruyó la cultura. Nos castraron un pensamiento propio y nos castraron y nos impusieron una cultura foránea que no conocíamos. Y teníamos que aceptarlo, y el que no lo acepta, pues es sacrificado como salvajes.
Es tanto que en Venezuela y acá decían que matar indio no era pecado. Entonces, y nosotros no podemos celebrar estas actuaciones, estos hechos históricos, decir que ahora vamos a celebrar, que ahora nos dicen que por qué hablamos que eso ya pasó a la historia, o que tenemos que darle gracias a los españoles porque nos dio para hablar el español, o que tenemos una religión. No, nosotros no tenemos por qué darle agradecimiento si nosotros tenemos nuestra propia lengua a la altura y hasta más, una civilización espiritual y cultural acorde a la naturaleza. Los que al otro lado se están quemando con el clima, el cambio climático, nosotros tenemos la alternativa. Donde hay indígena hay bosque, donde hay indígena hay agua, donde hay indígena hay cultura y donde hay indígena hay una alternativa para curar la locura ciudadana. Y en las alturas de la Sierra Madre, donde las nubes se enredaban en los picos, los descendientes de los primeros hijos de la Madre Tierra construyeron un mundo de piedra y oro. Bajo la guía de los mamos, guardianes del equilibrio, levantaron aldeas interconectadas por caminos que parecían hilos de un tejido cósmico. Trabajaban el metal, no para acumular riqueza, sino para ceremonias y para tener conexión con los dioses. El periodo Nahuange, que va desde el siglo 100 a.C. hasta el año 1000 de nuestra era, coincide con el florecimiento de una gran civilización de más de 250 poblados interconectados por una cultura milenaria. Una civilización cuyos logros en la metalurgia y tratado de materiales nos permiten apreciar la riqueza de sus creencias y su verdadera historia. Forjaron collares que representaban el vientre fértil de la tierra, máscaras que hablaban de la dualidad de la vida y la muerte, y figurinas de mujeres embarazadas que celebraban el misterio de la creación. El oro no era un material, era la sangre de Teicú, el señor de las semillas, la promesa de que la tierra siempre daría frutos. Pero quizás su mayor logro no fue el oro, ni las terrazas agrícolas, ni los caminos de piedra. Fue entender que la vida no era una línea recta hacia el progreso, sino un círculo. Un ciclo donde los muertos seguían habitando en el viento, donde los ríos eran ancestros y donde cada acto, sembrar, tejer, fundir, era un ritual para mantener el equilibrio del universo. Nosotros siempre hemos entendido que la diversidad cultural en el universo no es más que una riqueza del universo, pero también es un equilibrio. Sin embargo, en su esplendor no podían saber que el mismo oro que servía como símbolo de fertilidad y que usaban como conexión con el dios Sol atraería sombras. Que siglos después, hombres extraños vestidos de metal y ambición llegarían buscando no conexión sino conquista, que sus caminos serían borrados, sus templos saqueados y sus historias reducidas a leyendas rotas. Y decir que Rodrigo de Bastida hizo pacto, ¿bajo qué condición hizo el pacto si no hablaban los caciques de Bonda, no hablaba el español? ¿Cómo van a hacer pacto? Ellos tampoco, los españoles, en ningún lado he escuchado que donde llega hacen pacto, jamás. Aquí lo que hubo fue violencia, una violencia de imposición para quitarnos el terreno. Ellos no iban simplemente, vamos a enseñar el español como aporte a la cultura, jamás. Hoy solo quedan fragmentos, collares enterrados bajo la tierra, cerámicas rescatadas del olvido y relatos que sobreviven en la voz de los últimos mamos. Eso es lo que ha dicho los mamos siempre. Es lo que dice. Para curar la enfermedad hay que curarlo desde el principio. América o Santa Marta no lo descubrieron de manera pacífica, fue a violencia. Ahí es donde hay que pagar el incendio, porque los hijos nacen también violentos, porque heredaron de esa historia. Pero si que ni siquiera nos hemos descolonizado, todavía seguimos pensando que está en la colonia y que quieren colonizar a los indígenas. Entonces, ¿quién quiere colonizar en este momento? Por ejemplo, nosotros, a pesar de más de 500 años de esa invasión, todavía seguimos sin disparar un solo plomo. Pero ¿quiénes hacen la guerra?
La guerra lo hacen los hijos de esos españoles. ¿Con qué fin? Es no porque sean rebeldes, sino que quieren robar el oro, quieren robar el agua, quieren robar la madera, quieren robar la política y no hacer que los indígenas participen dentro de la política. En tiempos de los antiguos dioses, el territorio samario vivía en armonía con la naturaleza. Eran sociedades complejas, con grados de desarrollo desconocidos. La reproducción de la vida marcó una transformación que en el siglo XII convirtió a sus habitantes en una verdadera civilización. Diversos pueblos se asentaron estratégicamente en el paisaje, hoy perdido. A muchos solo los conocemos por relatos orales o documentos fragmentados creados por los cronistas españoles en el siglo XVI. Estos pueblos, llamados por los españoles gairas, tagangas, bondas, guajiros, coyaimas, tupes, motilones, chimilas, conchas, pocabuces, tamalameques, cipuazas, arhuacos y taironas, fueron protagonistas antes de la conquista. Su historia, narrada desde el lente del conquistador, ha distorsionado su cotidianidad y legado. Se dice que esto no era descubrimiento, porque ya antes habían venido los vikingos, habían venido otros grupos navegantes que intercambiaban madera, intercambiaban oro y que no pasó nada. En la Sierra Madre, los taironas y sus descendientes ocuparon desde las faldas hasta la cima. Liderados por un mamo, mantenían una organización religiosa y social compleja. Practicaban la alfarería, orfebrería y agricultura. Sus trabajos en oro reflejaban una espiritualidad profunda, con un fuerte culto a lo femenino y a la naturaleza. Con el tiempo, la sofisticación técnica aumentó. Las figuras quiméricas del periodo posnahuanje reflejaban una cultura en auge. El oro, ligado a la fertilidad y a la divinidad, marcaba los espacios ceremoniales. Para los tairos, Teikú, señor de los metales, era símbolo de vida y siembra. El oro, sin embargo, se convirtió luego en maldición. Esto es lo que se llama la doctrina del colonialismo. Eso fue apuesta ya la idea de cómo quitarle el terreno a los pueblos indígenas. Ya sabían dónde estaba. No es que ellos van descubriendo cómo se nos quiere hacer ver, sino que ya venían esos planes. Y por eso es que ya la doctrina del descubrimiento que llama es la manera pacífica para decir lo descubrimos, pero no descubrió nadie a nadie. Ya nosotros también sabíamos que existía al otro lado del mar, había gente, porque habían negocios de intercambio cultural, de intercambio de objetos e inclusive de conocimientos. La llegada de los conquistadores no fue aventura, sino una empresa violenta y planificada. No buscaban explorar, sino extraer. En el siglo XVI, los colonizadores llegaron a tierra firme con codicia. Nos despojaron de casi todo, menos de lo más valioso, nuestra cultura. No sabíamos sus verdaderas intenciones, disfrazadas de civilización, pero guiadas por desprecio y ambición. Rodrigo de Bastidas, mercader sevillano, fue uno de los primeros. Con 2 naves, inició en 1501 una travesía que recorrió el Golfo de Venezuela, el Cabo de la Vela y la Bahía de Santa Marta. Llegó al río Caracolí, rebautizado por ellos mismos como Magdalena. Raptó familias y las llevó a Santo Domingo, donde comenzó su enriquecimiento a costa de esclavizarnos. Participó en expediciones y comercio de indígenas, pensando que éramos bestias sin valor. Con el tiempo acumuló riqueza traficando perlas, ganado, cultivos y sobre todo oro. No era un explorador noble, sino un hombre que estafaba incluso a sus socios. Apoyó la causa de Hernán Cortés en México como inversionista y la invasión de Trinidad, perpetuando el despojo. Su legado fue una empresa comercial montada sobre el sufrimiento de los pueblos originarios. Y así comenzó la verdadera pérdida, no solo de oro, sino de la esencia de nuestra tierra y nuestras almas. Los españoles vinieron y escribieron libros, escritos, diarios, pero los que perdieron fueron los indígenas reales. Venimos de una cultura oral, o no de escritos. Seguimos perdiendo porque no hay escritos. Y van a encontrar un sinnúmero de escritos de españoles, escribanos, pero nunca van a contar la realidad. Seguimos perdiendo con las historias que están contando. Somos gentes que tenemos una verdad,
pero que no se ha contado hasta ahora. Por eso todavía decimos la verdad duerme en silencio. Los conquistadores llegaron con tinta y papel, dejando tras de sí un rastro de palabras que aún hoy se leen. Escribieron diarios, crónicas, actas, construyeron su historia a golpe de letra. Pero los verdaderos dueños de estas tierras venimos de la voz, no del papel, de la memoria compartida, no del documento escrito. Nuestra verdad, la más antigua, no fue escrita, y como no fue escrita, fue silenciada. Mientras se multiplicaban los relatos de los escribanos, nuestras historias quedaban al margen, olvidadas o distorsionadas. Así seguimos perdiendo, no solo tierras o lenguas, sino también el derecho a narrarnos. Pero esa verdad no ha muerto, solo duerme. Duerme en el silencio de las cocinas, en los cantos que no llegaron al micrófono, en los cuentos que se dicen bajito, entre familia. En el próximo episodio de La Verdad Duerme en Silencio. Mucho antes de que la palabra Santa Marta se escribiera con tinta sobre un papel mojado por el salitre, antes de que los conquistadores tallaran cruces sobre la tierra, antes de que alguien pensara que este lugar tenía dueño, ya habían pueblos que sabían escuchar el viento. Uno de esos pueblos vivía en las laderas de la Sierra Nevada. Se llamaban de otra forma, pero nosotros los recordamos como los Bondas, y a su líder como el cacique de Bonda. No era un guerrero temerario ni un sabio escondido entre símbolos. Era un hombre que sabía cuándo hablar y cuándo callar, que entendía que la guerra no siempre comienza con una espada, sino con una mirada. Cuando los primeros barcos llegaron, cuando Rodrigo de Bastidas descendió con armaduras que brillaban como espejos rotos y extendió monedas como si fueran semillas, el cacique de Bonda observó. No dijo mucho, solo recogió el silencio. Sabía que esas no serían las últimas velas blancas en el horizonte. La Historia Duerme en Silencio es un podcast del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Archivo General de la Nación. Este episodio fue dirigido, escrito y producido por Julián Sánchez, Jorge Cote y Pedro Espinosa Blanco, con el apoyo de Sebastián Duque y bajo la dirección editorial de Francisco Flores. Agradecemos a Moisés Villafañe por su colaboración.